Buenas noches, profesor y compañeros. El siguiente video es para hablar acerca del proceso de gestión del cambio según ITIL. Es importante preguntarse por qué se debe contar con un proceso de control del cambio. La respuesta más básica es porque las cosas cambian, según lo plantea Sergio Ríos en su manual de ITIL V3. Se debe contar con un procedimiento que ayude a minimizar el impacto en las operaciones normales del negocio y que permita la continuidad de los servicios. Un cambio nunca se debe ver como una situación adversa, se debe ver como algo normal en las organizaciones y por lo tanto tiene que existir un procedimiento que permita que estos cambios sean incorporados a las labores sin impactar negativamente en los servicios que se prestan. ¿Cuándo se debe gestionar el cambio? Cuando se necesite reemplazar o actualizar algún equipo de hardware, cuando se necesite, por ejemplo, también actualizar el firmware de estos equipos, lo cual va a suponer que hay que bajar la operación de ese equipo, cuando se necesita hacer actualizaciones en el software también, o cuando se requiera actualizar la documentación interna de los servicios de TI, o incluso cuando se requiera un cambio que esté asociado a la infraestructura de los servicios. ¿Cuál es el objetivo de la gestión del cambio? Planificar los cambios de una forma organizada y ordenada que permita conocer cuál es el impacto que va a tener ese cambio sobre el servicio en cuestión o el hardware en cuestión, así como los otros servicios y hardware que pueden estar asociados. Esto nos va a permitir garantizar la continuidad de los servicios. Un cambio no debería afectar tanto el negocio como para que todos los servicios deban suspenderse en un momento dado. Y por supuesto nos va a ayudar también a asegurar la calidad de los servicios. ¿Qué motiva los cambios? Esto es importante. Los cambios son motivados por diversos factores. Algunos de ellos pueden ser cambios en la legislación de un país, con lo cual deban de hacerse ajustes en el software eh, o incluso en algún hardware. Eventos suscitados en la infraestructura, cuando por alguna situación ajena a la operación de los servicios se necesita hacer ajustes o hacer cambios en dichos servicios o en el hardware. Tendencias en la tecnología, tal vez se hace el cambio hacia una tecnología mejor, entonces es necesario eh, gestionar este tipo de situación. También algunas veces se debe ajustar los servicios para lograr una mejor participación en el mercado o cuando se crea un nuevo servicio. Esto va a requerir un cambio en la organización. También los cambios pueden provenir por factores externos como los proveedores. Si existe un cambio en lo que nos ofrece un proveedor, necesitamos gestionarlo e implementarlo. Este es el proceso general de la gestión del cambio. Como punto central tenemos el registro o documentación de esos cambios en lo que llamaremos un CMDB, que es una base de datos de manejo de cambios. Ese es el punto central. Luego que un cambio se registra, tiene que pasar por un proceso de planificación que lleva el análisis. Todo esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Luego vamos a tener la verificación de estos cambios y lo que pueden afectar a la organización. Vamos a tener una ejecución y durante esa ejecución podemos notar problemas, por lo tanto regresaríamos al ciclo inicial donde hacemos ajustes a esa solicitud de cambio que se le llama RFC. Y por último tenemos la implementación, que ya cuando ese cambio es pasado directamente a producción. El paso número 1, como hablábamos, es crear un registro. A este registro le vamos a llamar un Request of Change. Es una solicitud de cambio. Se registra en la base de datos de gestión de cambio, que se llama CMDB. Y cada uno de estos RFC necesita de pasar por una fase de análisis, evaluación y planificación. También reciben una clasificación que puede ser baja, normal, alta o urgente. Y en el caso urgente vamos a ver más adelante que tiene una forma de tratarse completamente diferente a las otras tres clasificaciones. El proceso completo de un RFC es el que se muestra en la pantalla. Empieza con un registro, luego el registro pasa por una aceptación,
que se da por un gestor del cambio y un equipo especializado en lo que es el control de los RFC. Luego se clasifica, recibe una clasificación y una tipología. Todo esto se va almacenando en la base de datos. Si se denota que es un cambio urgente, pues se aplica el procedimiento de emergencia, que no sería el mismo del proceso normal de una gestión de cambio. Luego de esto pasa por una priorización, la planificación, la construcción, prueba y al final la implementación. En el proceso de implementación podemos ver si funcionó el cambio o si está afectando otros servicios. De ser así, vamos a tener un plan remedial que va a volver atrás todo el proceso y va a pasar por revisión de nuevo ese cambio, ajustar lo que sea necesario y entra de nuevo a la cadena. Por último, si todo salió bien, pasa por un proceso de evaluación para recoger un feedback acerca del cambio y esto va a ser los insumos para futuros cambios que se deban dar. Entre más información sobre cambios y sus resultados, pues más fácil va a ser para la organización implementar nuevos cambios. Existen roles en la gestión de los RFC. Los dos roles son el gestor de cambios, que es un encargado de analizar, priorizar, verificar las variables de los RFC, analiza los riesgos y por supuesto ve los beneficios a corto y largo plazo. Tiene que verificar los costos y tiene que verificar también el impacto de la aplicación de un RFC sobre otros cambios que estén pendientes. También existe el CAP, que es el Consejo Asesor del Cambio. Es un equipo que se encarga de evaluar, planificar y priorizar los cambios expuestos en los RFC. Está compuesto por el gestor de cambio y representantes de los departamentos de la organización. En algunos casos pueden haber proveedores también y representantes de los clientes. Todo esto depende de dónde impacte el cambio. El paso número 2 es la planificación de los cambios. Un punto importante en la planificación es cuidar la coherencia entre los elementos de configuración. Un elemento de configuración es todo activo que tenga el departamento de TI para los servicios que brinda ese departamento. Es importante también evitar incompatibilidades con otros servicios. El cambio en un servicio no debe afectar directamente otros. Se debe contar con un rollback. Un rollback es un procedimiento que nos va a permitir volver atrás los cambios que se están realizando si algo salió mal, para que todo vuelva a su normalidad. En tal caso, si se aplica un rollback, se debe analizar el RFC, ver qué es lo que está mal, corregirlo y que vuelva a la cadena de implementación. Y por supuesto los cambios deben reflejarse en un calendario. Ese calendario nos va a permitir ver en un periodo de tiempo cuáles van a ser los cambios que se deben de implementar y, muy importante, cuál es su secuencia correcta para que los cambios se susciten sin afectar unos a los otros. Aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en la planificación es los riesgos y cómo estos pueden afectar. Esto es la compatibilidad, el plan de recuperación, el rollback, contar con procedimientos de contingencia que nos permita la continuidad del servicio si algo sale mal, cuidar la seguridad de los procesos, que no hayan vulnerabilidades de seguridad durante la implementación de los cambios. Se debe cuidar que los recursos, tanto humanos como de hardware, estén disponibles en el momento que se vaya a implementar el cambio. Y verificar, por supuesto, que exista el presupuesto necesario para poder implementar los cambios. Y también se debe verificar que el impacto de esta implementación no afecte a otros servicios que son codependientes. La implementación del cambio, que es el tercer paso, contempla tres tareas, que es la construcción, pruebas y la información al usuario o cliente. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. En la construcción se va a gestionar la calidad, se debe verificar la documentación tiene que actualizarse, debe de diseñarse el plan de recuperación, cómo es que se va a implementar un rollback en el caso de ser necesario,
Y también se debe contar con el cumplimiento de los plazos y costos. Esto es mantener los plazos de implementación y los costos dentro de lo que se estipuló. Las pruebas es donde vamos a gestionar directamente la calidad. Se va a evaluar la funcionabilidad, se tiene que ver la usabilidad, que se esté cumpliendo con lo establecido en los márgenes de calidad, verificar los parámetros de accesibilidad y realizar las pruebas de integración. Las pruebas de integración es muy importante, como se ha venido hablando, no debe afectar otros servicios. Y como punto final, la información al usuario del cliente. Es muy importante que esta información sea fluida hacia el cliente, que en todo momento el cliente sepa que se están implementando cambios y por qué se están implementando. Se debe coordinar entre el usuario y el departamento cuando se vayan a implementar esos cambios, y por supuesto tiene que haber una buena divulgación. Otro punto importante es ofrecer soporte y aclarar dudas. Siempre que se vaya a suscitar un cambio van a surgir dudas en el proceso y cómo estos cambios tienen que asumirse por el usuario. Entonces siempre tiene que haber un acompañamiento al mismo para que estos cambios no se vean como adversos, sino como una oportunidad de mejora. Y se debe comprobar que la implementación funciona correctamente, o sea que el objetivo de ese cambio pues esté surtiendo el efecto que se esperaba. Al final de la implementación existe una evaluación. La evaluación nos va a permitir recopilar toda la información del proceso, cómo salió ese proceso, qué fueron los puntos negativos que se notaron, si los objetivos se alcanzaron a cabalidad y, muy importante, si se presentó una incidencia, cuál fue esa incidencia y cómo se resolvió. Un punto negativo sería pues que se tuvo que asumir un plan de contingencia y, por ejemplo, aplicar un rollback. Entonces eso quiere decir que esta implementación no funcionó y que pues en futuras implementaciones se tiene que tomar toda esa información en cuenta. Hay que verificar la satisfacción del usuario, que realmente el cambio pues sea lo que esperaba el usuario, que le esté provocando un beneficio. Y se debe ver que los costos reales pues se asemejen mucho o estén por debajo de los costos estimados. Para cerrar un RFC se tienen que dar ciertas situaciones. Uno de ellos es contar con todas las fases anteriores completas, que la información se haya actualizado en todo momento en el CMDB y que el gestor del cambio acepte el cierre. Al final es el que va a decir si este cierre se implementó correctamente o no. Si se requiere alguna acción correctiva o variar los CI, pues se debe retornar al inicio del proceso de un RFC y analizar los cambios necesarios en ese RFC. Para finalizar, puedo denotar 4 puntos importantes. ITIL pues es un convenio de buenas prácticas, es flexible, es adaptable y está desarrollado por ingenieros que están en el mismo tema de TI. Entonces pues nos aporta tanto el tema práctico como el teórico. Nos permite controlar los cambios y minimizar los riesgos. Eh, nos permite controlar la calidad en todo momento también del producto que se está entregando, y también nos permite garantizar la continuidad del negocio y que estos cambios no se vean como un proceso más, sino que sea parte del diario vivir de la organización. Eso es importante, ya que las organizaciones, principalmente con las que tienen que ver con tecnología o que tienen muchos servicios de TI asociados, van a estar siempre en un cambio constante debido a todos los factores que hemos visto anteriormente. Entonces, estos cambios tienen que verse como algo normal en la organización y no como un proceso que va a traer dolores de cabeza. Con esto termino mi participación. Espero que la información que les he presentado sea de ayuda y sea pues lo que ustedes esperaban. Para finalizar, les dejo la bibliografía que utilicé para realizar el trabajo de este video, y de nuevo les agradezco por el tiempo que han prestado. Muchas gracias.